Estamos en La Habana, en Cuba, ciudad natal de José Raúl Capablanca. Esta es la primera partida del Campeonato del Mundo entre José Raúl Capablanca y Emmanuel Lasker. Aquel Campeonato del Mundo se jugó en el mes de marzo y abril del año 1921, como he dicho antes, en La Habana, en Cuba. En esta primera partida, José Raúl Capablanca lleva las piezas blancas y Emmanuel Lasker las piezas negras. Como curiosidad, te diré que Lasker se presentó como candidato porque un año antes había renunciado a defender su título. Pero bueno, ese es otro tema aparte. José Raúl Capablanca, con las piezas blancas, abre el juego con D4, D5, contesta Lasker, caballo F3, E6, C4, caballo F6, alfil G5, alfil E7, E3, caballo B D7, caballo C3, enroque, torre C1, B6, C por D5, E por D5, alfil B5, por parte de José Raúl Capablanca, la máquina del ajedrez fue apodado alfil B7, dama A4, A6 para expulsar ese alfil que está en B5 y Capablanca decide cambiar el alfil por el caballo de D7. Caballo por D7 y ahora Capablanca también cambia alfiles. Alfil por E7, dama por E7 y dama B3. Se amenaza al peón que está en D5 con dama y caballo. Dama D6. Manuel Lajes consigue defender al peón que está en D5 y lleva a la dama hacia un lugar mejor. Hay que tener en cuenta que en este tipo de posiciones no se sabe por qué lado va a ir la lucha. Así que en esta posición la dama en D6 está muy bien colocada. De cara a atacar al rey posteriormente, si Capablanca se enroca, que es lo que va a hacer. Capablanca se enroca, torre F D8, torre F D1, torre A B8, caballo E1, caballo F6, torre C2. Capablanca planea doblar torres en la columna C, C5, D por C5, B por C5, se amenaza D4, caballo E2 para parar esa amenaza, caballo E4 por parte de Lasker y dama A3. El Capablanca ahora amenaza jugar F3 para expulsar a ese caballo que está en E4 y posteriormente también jugar E4 si es posible. Torre B C8 por parte de Lasker, caballo G3, caballo por G3, H por G3, dama B6, torre C D2, H6, caballo F3 por parte de Capablanca y D4. Ahora se puede capturar ese peón. E por D4, alfil por F3, dama por F3 y torre por D4. Torre C2, se amenaza jugar torre por D4, torre por D1, jaque, dama por D1, torre D8, se amenaza a la dama. Vamos a ver un final muy interesante. Dama E2, dama D6, rey H2, dama D5, se amenaza al peón que está en A2. Y fíjate que no se puede capturar el peón de A6. Si Capablanca captura el peón de A6, Lasker contestaría con dama H5, jaque y a continuación torre D1. B3, juega Capablanca, dama F5,
lo mismo que antes, no se puede capturar el peón de A6. G4, dama G5, G3. Ahora sí se puede capturar el peón de A6. Lasker juega torre D6 para poder defender ese peón. Rey G2. Ahora Capablanca amenaza dama E8. G6 para prevenirlo. Dama C4, amenazando al peón de C5 dos veces con dama y torre. Torre E6. Dama por C5. Dama por G4. F3, amenazando a la dama. Dama G5, proponiendo el cambio de damas, que Capablanca acepta. Dama por G5, H por G5, Rey F2 y hemos llegado a un final de torres muy interesante y aquí es donde se van a producir los errores y las imprecisiones. Hasta ahora los dos han jugado de una manera casi perfecta. Si bien es verdad que ninguno de los dos ha arriesgado mucho. Torre D6, Rey E3 por parte de Capablanca, Torre E6, jaque, Rey D4, Capablanca lleva a su rey ya al centro del tablero. Y aquí viene el primer error de Lasker. Lasker va a jugar Torre D6. Esto es un error. Lo correcto hubiera sido jugar F5. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto es jugar F5, G4, Rey F7, Torre C7, jaque, Rey F6 y Torre A7. Y la posición estaría igualada. Sin embargo, Lasker aquí va a jugar Rey D6, que esto es un error. Rey D6, como he dicho, un error, pero es que Capablanca ahora aquí podría haber conseguido ventaja con la jugada Rey C5 y Capablanca no lo hizo. Capablanca va a jugar la incorrecta Rey E3, que es un error. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido Rey C5, Torre D3, amenaza al peón que está en F3, Torre F2, Rey G7, Rey B6, amenazando al peón que está en A6 y Torre D6, jaque. Esto hubiera sido lo correcto. Con esta línea, Capablanca hubiera conseguido una ventaja prácticamente, no digo decisiva, pero una ventaja considerable. Pero bueno, tras torre de 6, jaque que es un error, Capablanca no vio el camino rey C5 que le hubiera llevado seguramente a la victoria. Capablanca jugó rey E3, que es un error. Torre E6, jaque, rey F2, torre D6, G4, y aquí viene una imprecisión de Lasker. Lasker va a jugar torre D1, y esto es una imprecisión. Lo correcto hubiera sido jugar F5. Vamos a ver lo correcto. F5, rey E3, torre E6, jaque, rey D4 y rey F7. Y la posición está igualada. Pero como he dicho antes, aquí en esta posición, en lugar de la correcta F5, bueno, la correcta, digamos, hubiera sido más precisa, Lasker juega torre D1 y ahora comete una imprecisión Capablanca. Capablanca podría haber conseguido aquí una mejor posición con la jugada rey E3. Vamos a verlo. Rey E3, torre D6, torre C5, F6, torre C7 y rey E6. Y la posición blanca es preferible. Sin embargo, tras torre D1, que es una imprecisión, Capablanca contesta con otra imprecisión, que es rey E2. Y esto iguala la posición, ahora mismo la posición está igualada. La partida siguió con torre A1, rey D3, rey G7, B4, torre F1, amenazando ese peón que está en F3, rey E3, torre B1, se amenaza al peón de B4, torre A6, atacando al peón que está en A6, torre por B4, torre por A6 y torre B2. Y aquí, en esta misma posición, José Raúl Capablanca y Emmanuel Lasker acordaron tablas. Esta es la primera partida de aquel campeonato del mundo. Recuerda que nos vemos en la siguiente partida.